La semana pasada vimos los temas de física. Ahora, en esta clase vamos a ver los temas de química, como título química. Ahora, entonces, la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Bueno, entonces la materia es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Sé que todos los objetos están hechos de cosas distintas, pero en general se dice que todo está hecho de materia. Es como decir que todo está hecho de átomos, de moléculas. De esa manera es como decir que todo está hecho de partículas. Así decimos que todo está hecho de materia. Todo está hecho de algún material. Así se dice entonces que todo tiene materia. Entonces la química estudia en general la materia, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Cuando oímos hablar de química, se nos viene a la mente un laboratorio con matraces o tubos de ensayo y con sustancias brillantes, ¿no? Que se combinan. Eh, y bueno, y cómo se transforman estas sustancias, ¿no? Pero en general, la química estudia las transformaciones de las sustancias, de los objetos. Se aplica, por ejemplo, bueno, a muchas áreas, por ejemplo, la farmacología para obtener medicamentos, o también para la ingeniería de alimentos, para obtener, ¿no? Alimentos procesados o ponerles conservadores, o bebidas azucaradas, obtener bebidas azucaradas. En todas esas áreas se aplica la química. Y ni se diga en la industria petrolera para obtener gasolina. Entonces, en general, la química estudia las transformaciones de la materia, de las sustancias, de los objetos. Por eso algunos le llaman a la química la ciencia del cambio, porque estudia todas las transformaciones de la materia. Y también sus intercambios de energía. Al reaccionar las sustancias, liberan energía. Siempre hay un intercambio de energía entre sustancias cuando se combinan, cuando se transforman. Esto se debe a las transformaciones a nivel de las partículas. Cuando se transforman, eh, tienden a haber alteraciones en los átomos a nivel molecular. Entonces, esos cambios tienden a liberar energía. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, la antecesora de la química fue la alquimia. La alquimia o los alquimistas eran aquellos que se dedicaban al estudio de la transformación del vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas, los que transformaban el vidrio y los metales. El vidrio se tiende a deformar, a transformar, a volverse líquido cuando se le aplica a alta temperatura y así se puede moldear con facilidad. Entonces, así fue como surgió la química, del estudio del vidrio, de las transformaciones del vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas. Mucho se dice que los alquimistas eran aquellos que buscaban la famosa piedra filosofal,
Esta piedra era una especie de piedra mística, mágica, que transformaba los objetos en oro al tocarse. Es lo que más se sabe de los alquimistas. Pero hay que aclarar que era una pequeña fracción de ellos, una minoría de ellos, una minoría de alquimistas, un pequeño grupo de alquimistas que combinaba la ciencia con cosas de brujería, cabalísticas. Entonces era una pequeña fracción de ellos, una minoría de ellos. La mayoría de los alquimistas se dedicaba a transformar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas, era lo que se dedicaba la mayoría. Y ya una pequeña fracción de ellos también se combinaba cosas cabalísticas, cosas de brujería. Ah, bueno, sí, se entiende, dudas hasta acá. Ah, bueno, entonces vamos a ver ahora las ramas de la química. De igual manera como la física o las matemáticas que tenían sus ramas, sus áreas de estudio, también la química tiene sus ramas. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces vamos a empezar por esta rama, la estequiometría. Vamos a empezar por acá. Entonces dice, la estequiometría estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etcétera de las sustancias que participan en una reacción química. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la estequiometría tiene cálculos. Hay cálculos en química que se llaman cálculos estequiométricos. Y esos cálculos permiten estudiar la relación del peso, masa, mol, volumen de las sustancias que reaccionan. Es decir, por ejemplo, que un empresario que hace acero va a hacer, le encargaron hacer 1 tonelada de acero. Entonces, no va a ordenar, no va a combinar 500 kilogramos de hierro con 500 kilogramos de carbón, porque el acero se produce de la combinación del hierro y el carbón. Pero no, no es una relación de mitad y mitad, no. Es una relación específica, es alrededor del 10%. Entonces él, por medio de los cálculos estequiométricos, va a calcular cuánto de hierro y qué cantidad de carbono requiere para producir la tonelada de acero. Entonces no es así nomás, se deben hacer cálculos y ya se puede predecir el peso, la masa, el volumen que se obtenga de la reacción química, de la combinación de las sustancias. Se puede predecir lo que se obtendrá. Se puede calcular lo que se requiere y lo que se obtendrá. Eso nos lo proporciona la estequiometría, la cantidad necesaria que requerimos para reaccionar las sustancias y predecir cuánto obtendremos. Eso es lo que hace la estequiometría. Es muy importante. Se ocupa en todas las ramas de la química, estos cálculos estequiométricos. Lo ocupan todas las ramas. Es una herramienta, digamos que la estequiometría es una herramienta que se utiliza para los cálculos de las reacciones químicas. También se utiliza, como dije, en farmacología para obtener medicamentos. Se calcula qué cantidad de reactivos se necesita. Para los alimentos también, ni se diga, se ocupa demasiado.
en la industria de alimentos o la industria petrolera para obtener del petróleo gasolina. Entonces todo eso no se hace reaccionar así nomás, sino se lleva a cabo cálculos estequiométricos. ¿Sí se entiende? Bueno, que ya a nivel ya industrial ya se involucran cuestiones como la presión en los reactores, el volumen, la temperatura, muchas cosas se tienen que ver. Entonces ya a nivel de industria ya aparecen otros factores y otros cálculos. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, y bueno, y es por eso que creo que hay demasiadas explosiones en las refinerías de México, porque creo que ya no ponen a cargo gente preparada. Entonces, sí, ya ha habido demasiados accidentes en poco menos de un año. Entonces, como el derrame, ¿no? Que hubo en Veracruz. Entonces, sí, hay que aceptar la responsabilidad y contenerlo, porque hay que intentar recuperar parte del crudo si se derramó en el océano. Y no solamente por el costo, es decir, recuperar, ¿no? Lo perdido, sino por el daño ambiental. Entonces, como no, el gobierno no aceptó su responsabilidad, dejó el crudo ahí y no lo intentó recuperar. Y es por eso que que fue un daño ambiental, porque finalmente no se intentó recuperar y contaminó demasiados ríos. Entonces sí se puede hacer, de hecho, pero pues hay que actuar, es cuestión de actuar en segundos. Ah, bueno, dudas, comentarios. Digo, y si no se tiene la tecnología en México, pues pedirla de otro país, pedirla, solicitarla inmediatamente. Entonces, hay que actuar rápido, hay que darle solución a las situaciones. Hay que actuar inmediatamente. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, continuamos. Después tenemos la química orgánica. Esta es una de las principales ramas de la química. Dice también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Ah, bueno, el carbono no solamente se presenta como mineral, bueno, como roca, que se usa para avivar el fuego. No es la única forma de carbono. El carbono se presenta en otras formas, o bueno, o es parte de otras sustancias. Por ejemplo, hay moléculas de carbono en los alimentos, en las carnes, en las legumbres, pero viene en una medida exacta, en una medida precisa, de tal manera que nos nutra. Necesitamos el carbono que contiene los alimentos. No significa, no quiere decir, no, que vayamos a comer cosas quemadas, no, o carbón, no, sería tóxico, sería venenoso comer carbón o cosas quemadas, sino que ya en los alimentos ya viene en una medida exacta, precisa, de tal manera que nos nutra. Ya viene en una medida precisa el carbono en las frutas, verduras, en el azúcar, en las carnes, ya viene en una medida exacta, precisa. ¿Sí se entiende? Y porque los seres vivos necesitamos carbono. Hay carbono en nuestro interior. Lo pueden observar en nuestra respiración. Nosotros respiramos, inhalamos oxígeno.
y expulsamos dióxido de carbono. Es decir, expulsamos también oxígeno y carbono. Entonces significa que dentro de nosotros hay carbono. Por eso a la hora de exhalar, de expulsar el aire, expulsamos carbono. Es porque en nuestro interior lo hay. No es que de nuestro cuerpo lo expulse porque no lo necesita, sino porque hace reacción en nuestro interior con el carbono que tenemos dentro. Y es por eso que al expulsar, al exhalar el aire, expulsamos también carbono. Entonces sí, es necesario el carbono en nuestro interior, pero ya viene en una medida exacta, precisa en los alimentos. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, después tenemos la química inorgánica. Estas son las dos principales ramas de la química. La orgánica y la inorgánica son la principal clasificación de la química. Entonces, la química inorgánica dice, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono, ya que estos pertenecen a la química orgánica. Entonces, esta es la mayor clasificación de la química orgánica y la inorgánica. La orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. Entonces, esa es la gran clasificación de la química. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Después tenemos la química analítica. Dice analítica del griego descomponer. Es decir, en griego analítica significa descomponer, porque para poder estudiar un objeto se descompone en sus partes y se estudia cada una de sus partes. Eso es analizar, estudiar un fenómeno, un objeto en sus partes. Por eso analítica significa en griego descomponer. Dice, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Entonces, de eso trata la química analítica, de obtener información de la materia. Entonces, cuando hagan su resumen para subirlo en plataforma, subrayen la palabra obtener información de la materia. Entonces, esa es la palabra clave, porque este concepto puede confundirse, puede parecerse un poco al de química técnica o ingeniería química. Puede sonar parecido. Entonces, la diferencia es que la química analítica obtiene información de la materia. Si se entiende, ¿dudas hasta acá?
Bueno, entonces continuemos. Después vamos con fisicoquímica. Dice es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. Bueno, la termoquímica es la termodinámica, que lo vimos la semana pasada. Había mencionado que la termodinámica es el estudio del intercambio de calor entre dos o más sustancias cuando tienen distinta temperatura. Después, la electroquímica. La electroquímica es el estudio de la reacción entre sustancias cuando se les aplica corriente eléctrica. Hay sustancias que reaccionan solamente cuando se les aplica corriente eléctrica. Y la cinética, que es el estudio de la velocidad de reacción de las sustancias, su velocidad de reacción. Por ejemplo, las sustancias reaccionan más rápido cuando se les aplica calor. Por ejemplo, cuando le ponen azúcar al café caliente, el azúcar se disuelve rápidamente. Esto es porque por el calor que tiene el café, porque tiene alta temperatura. En cambio, si le ponen azúcar a una cierta cantidad de agua que salió, digamos, del refrigerador, que está, digamos, lo que conocemos como fría, entonces, bueno, y le colocan azúcar, van a ver que el azúcar no se va a disolver, se va a sentar hasta el fondo. Entonces, las sustancias reaccionan más rápido si se les aplica calor. Y todas esas cuestiones lo estudia la cinética química. Bueno, dudas, comentarios. Bueno, después tenemos la bioquímica. La bioquímica, dice, se dedica al estudio de los procesos químicos en materiales. Se basa en tratar la base molecular en procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, la bioquímica va muy de la mano con la química orgánica, porque estudia los compuestos de los seres vivos, los compuestos, las moléculas que necesitan los seres vivos. Va muy de la mano. Entonces, el bioquímico necesita saber muy bien química orgánica y ambos estudian las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Esto lo vamos a ver más a detalle la próxima semana, cuando veamos biología. Lo vamos a ver, voy a hacer más comentarios de estos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno. Y por último, bueno, de estas ramas que vamos a ver, las básicas, hay muchas más, pero nada más vamos a ver estas. Química técnica o ingeniería química. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Entonces, esa es la diferencia o la clave de la química técnica o ingeniería química. Se aplica a procesos industriales, esa es la palabra clave, procesos industriales. Como ya había mencionado, un ejemplo de ingeniería de alimentos, la industria petrolera, etcétera.
Entonces, esa es la clave. La ingeniería química se aplica a procesos industriales. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en la industria de alimentos se ocupan otro tipo de sustancias. Por ejemplo, para las bebidas azucaradas o todos los alimentos procesados que sean dulces, que tengan azúcar. En realidad no tienen azúcar, tienen un azúcar artificial que se llama aspartame. Este aspartame es un azúcar sintética, artificial, que sirve para ahorrar procesos. ¿Por qué? Porque es un azúcar, un tipo de azúcar más potente, más fuerte. Digamos que para hacer una bebida azucarada de 3 litros, digamos que se requieren, no sé, 500 gramos de azúcar, digamos. Entonces, pero en realidad con el aspartame se requerirían nada más 50 gramos. Ahí está, se requiere muy poquito. Entonces, ese aspartame es un azúcar más potente, más fuerte, pero que no procesa adecuadamente el páncreas, no lo procesa adecuadamente el cuerpo. Por eso en exceso hace daño. Consumir en exceso sus bebidas, bueno, refrescos, bebidas azucaradas, sobre todo negros, refrescos negros, produce alteraciones en la glucosa. Entonces puede producir eh, problemas, bueno, en el procesamiento de insulina y por lo tanto puede causar diabetes, ya sea algún tipo 1, 2 o 3 o prediabetes. Entonces sí, hay que consumirlos o controlar su consumo, porque por eso hay problemas en la glucosa. Los refrescos y bueno, y los alimentos dulces. E incluso estas bebidas light, ahí tienen aspartame, no son light. De hecho, hacen más daño que el refresco normal. Porque si leen la etiqueta nutrimental, ahí dice aspartame. De igual manera, hay alimentos que dicen que venden para diabéticos, pero esos alimentos, si uno lee su etiqueta nutrimental, ahí dice aspartame, ahí dice que contiene aspartame. Entonces, no, les hace de hecho más daño, le hace más daño esos alimentos supuestamente para diabéticos. Si se entiende, ¿dudas hasta acá? Bueno, si se oye ruido, música es en la calle. Ah, bueno, entonces, eh, también los alimentos dulces, las papas o todo, perdón, salado, todos los alimentos procesados, salados como papas, este, y sopas instantáneas, pizzas, hamburguesas, no tienen una especie de sal artificial que se llama glutamato monosódico. Este glutamato monosódico lo que hace es engañar al cerebro, es un neurotransmisor, un estimulador del sistema nervioso, un estimulador. Lo que hace es hacerle creer al cerebro que el alimento que consumimos es rico, que es sabroso. Entonces, pero en realidad no lo es. Engaña al cerebro y le hace creer que es rico, que es sabroso. Y también produce adicción, produce que queramos consumir más de ese alimento, que queramos más y más. Entonces es un engaño, es un estimulador del sistema nervioso. Entonces en realidad el alimento no es sabroso, sino que le hace creer a nuestro cerebro que es rico. Y lo tienen las papas, por no decir marcas, porque pues esto se sube a YouTube. eh, y luego al YouTube no le gusta luego muchas palabras. Pero lo tienen las papas, las hamburguesas de procesadas, las que son de estas empresas internacionales. Este, los que son de establecimientos de empresas internacionales. Ya saben cuáles, ¿no? Entonces los tienen este glutamato.
También el pollo, este pollo que es frito, que es de las empresas, de esta empresa internacional. Ya saben cuál, ¿no? El KFC. Entonces, lo tiene también. Y las pizzas de igual manera, que son de igual, de empresas internacionales. Entonces, o nacionales, que tienen demasiados establecimientos. De las pizzas, ¿no? Ahí sí ya son varios, ¿no? Tienen este glutamato. Este, de hecho, sí, Domino's es de internacional y lo tiene. Y también el César's, ¿no? El Caesar's. Entonces, si ustedes caminan afuera de estos establecimientos, el olor es muy parecido. Es porque cocinan con este glutamato monosódico. Y también lo tiene en la comida china. De hecho, la comida china lo tiene en exceso, este glutamato, para hacerle creer que es sabroso, que es rico. Y puede producir en exceso dolores en el pecho. No necesariamente en el corazón, bueno, o que sí se acelera el corazón. Y también ansiedad, ansiedad. Por eso han recomendado que para disminuir el trastorno de déficit de atención, se disminuya el consumo de estos alimentos que contienen glutamato monosódico. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá.